El momento en que crucé la puerta de la casa supe que algo no estaba bien. El silencio era demasiado profundo, casi irreal. No había el murmullo de la televisión que Rafael solía encender apenas llegaba del trabajo, ni el sonido de Camila revolviendo algo en la cocina. Solo un murmullo lejano, voces bajas, recortadas, que venían del despacho de Rafael. Mis zapatos aún goteaban por la lluvia de esa tarde en Ciudad de México, las llaves seguían tibias en mi mano, pero mi cuerpo se tensó al instante. Me quedé inmóvil en el pasillo, conteniendo la respiración, hasta que escuché claramente la voz de mi hija. No puede saber nada todavía, hay que actuar rápido antes de que se dé cuenta, dijo Camila, con un tono apurado, casi suplicante. Un chirrido de silla, luego la voz de Rafael, grave, segura. No te preocupes, ya hablé con Paredes. Solo necesitamos su firma y después seguimos adelante. Pensará que es por impuestos o algo así. Mi corazón golpeó contra las costillas. Paredes, un apellido que no significaba nada para mí, pero que en su boca sonó como una amenaza. Me pegué a la pared, cuidando no hacer ruido. Ellos no tenían idea de que yo estaba en casa, y hablaban de mí. De mi herencia. De un plan. Durante unos segundos, no pude moverme, solo escuchaba esas voces, las de mi propio esposo y mi hija, sonando como extraños, como ladrones. Habían pasado 23 años desde que me casé con Rafael Torres. Construimos una vida juntos, criamos a nuestra hija, enterramos a 2 perros que fueron parte de la familia, sobrevivimos a crisis de dinero y a hipotecas atrasadas. Creí conocer al hombre con el que dormía cada noche. Creí conocer a Camila, mi niña brillante, ambiciosa, compasiva. Pero ahí, en ese pasillo tenue, sentí el piso abrirse bajo mis pies. Mi nombre es Mariana Herrera, y hasta ese momento pensé que tenía una familia sólida, aunque sin grandes sorpresas. Unos días atrás, había estado sentada frente al licenciado Andrés Campos, abogado de mi difunta tía Beatriz, escuchando con asombro que me había dejado todo, no solo una suma generosa de dinero, sino también su negocio de antigüedades en el centro de la ciudad y participaciones en varias propiedades. Tía Beatriz había sido excéntrica, adinerada y distante, y yo siempre supuse que su herencia iría a una fundación o a algún primo lejano. Pero no. Me la dejó a mí. Rafael reaccionó con un entusiasmo inmediato, casi exagerado, me abrazó ahí mismo en la oficina del abogado, hablando de renovaciones, reinversiones, de la matrícula de Camila. Ella también parecía feliz, incluso mencionó estudiar en el extranjero. Pero ahora sabía que sus sonrisas eran ensayadas, su entusiasmo una máscara. Me alejé del pasillo, cerré la puerta de entrada en silencio, y la volví a abrir con fuerza para que se oyera. Ya llegué, anuncié. Escuché el clic de la puerta del despacho. Rafael salió sonriente, como si nada hubiera pasado. Camila asomó la cabeza y me saludó con la mano. Hola, ma, estudiando para los finales, dijo con naturalidad. Yo respondí con una sonrisa, mi voz no tembló, mi rostro no mostró nada, pero por dentro, todo se estaba derrumbando. Esa noche, me acosté al lado del hombre al que había amado durante más de 2 décadas, escuchando su respiración tranquila en la oscuridad, y me pregunté cuánto tiempo llevaba esta traición acechando en las sombras. No dormí ni un segundo. Mientras él dormía a mi lado, con el brazo cruzado sobre el pecho como si no tuviera nada que esconder, mi mente volvía una y otra vez a esa conversación, a la voz nerviosa de Camila diciendo, no puedes saber nada todavía, y a la calma calculada de Rafael hablando de Paredes y de una firma. 23 años, ese era el tiempo que yo le había dado mi lealtad, mi fe, mi tiempo. Me quedé mirándolo en la penumbra y me pregunté si había sido ciega o simplemente ingenua. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en mi taza azul con el asa desgastada, la misma que Rafael usaba todos los días, sentí un rechazo extraño hacia ese objeto tan familiar. El olor del café me llevó de nuevo a aquel momento en la oficina del licenciado Andrés Campos, apenas unos días atrás. Recuerdo haberme sentado frente a él, viendo cómo abría una carpeta de cuero oscuro y me decía con voz pausada, Mariana, tu tía Beatriz te ha dejado todo su patrimonio. Me quedé inmóvil, no supe qué decir. La noticia me cayó como un relámpago.
No solo me dejaba una suma considerable de dinero, sino también su tienda de antigüedades en el centro histórico de Ciudad de México, participaciones en edificios antiguos que ella misma había restaurado, y otros activos que ni siquiera alcancé a procesar en ese momento. Tía Beatriz siempre fue un misterio. Elegante hasta en sus silencios, con un toque excéntrico que la hacía impredecible, rara vez visitaba a la familia, y cuando lo hacía, parecía un visitante extranjero en su propia sangre. Por eso asumí que todo iría a parar a alguna fundación cultural o a esos sobrinos que vivían en Monterrey y con quienes ella mantenía contacto esporádico. Jamás imaginé que sería yo. Rafael, sentado a mi lado en aquella oficina, no tardó ni un segundo en mostrar un entusiasmo tan grande que me hizo dudar por un instante. Me abrazó fuerte, habló de invertir en nuevos proyectos, de remodelar la tienda, de asegurar la universidad de Camila, incluso ella, cuando se lo contamos esa misma noche, habló con brillo en los ojos de estudiar en Europa o quizá en Japón. Pero ahora comprendía que esa alegría no había nacido de la sorpresa, sino de un plan que ya existía. Un plan en el que yo no era protagonista, sino un obstáculo que había que manejar con cuidado. Y esa certeza, fría y cortante como un bisturí, empezó a instalarse en mí. No dije nada. No los enfrenté. Decidí que si ellos tenían un plan, yo también lo tendría. Y el mío empezaría por lo más básico: escuchar, observar, y no dejar escapar ni una sola señal. Esa misma mañana, mientras Rafael se duchaba y Camila aún dormía, me senté frente a la computadora del comedor y abrí la cuenta bancaria conjunta. Durante años él había manejado las cosas complicadas de las finanzas, yo confiaba, quizá demasiado. Lo que vi me dejó un nudo en el estómago: retiros grandes y frecuentes en los últimos meses, 5,000 aquí, 10,000 allá, sin una sola conversación conmigo. Ninguna explicación. Imprimí todos los movimientos y los guardé en una carpeta a la que puse un título sencillo: verdad. No podía permitir que esos datos quedaran en el aire. Luego, con las manos todavía frías, entré al despacho de Rafael. Olía a papel viejo y a madera encerada, su escritorio estaba impecable, pero yo sabía dónde buscar. Abrí el cajón inferior y, debajo de un montón de planos y recibos de contratistas, encontré una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro había varios recibos de casa de empeño. No eran joyas cualquiera, eran mi collar de aniversario, los aretes de zafiro que Camila y Rafael me regalaron en mi cumpleaños número 40. Todos vendidos. Entre los papeles también apareció una hoja arrugada con un nombre y un número de teléfono: Rodrigo Paredes. Abajo, en un post-it rasgado, otro nombre: Santiago Paredes. No había más información, pero el apellido era el mismo que había escuchado la noche anterior. Cuando Camila salió a la universidad, aproveché para entrar en su habitación. A primera vista, todo estaba normal: cama hecha, libros apilados en el escritorio, hasta que abrí su closet. Al fondo, detrás de unas chaquetas viejas, encontré una bolsa de boutique. Dentro, un vestido de diseñador todavía con la etiqueta, de esos que cuestan más de $2,000. No había forma de que lo hubiera comprado con su beca, y nosotros, con la situación de Rafael, no podíamos pagarlo. Me quedé ahí, en silencio, sosteniendo la tela suave entre los dedos, preguntándome quién le había dado aquello y por qué. El aire de la casa me parecía más espeso, como si cada rincón guardara un secreto. Sabía que estaba apenas rascando la superficie, y que lo que viniera después podría romperme más de lo que ya estaba. 2 días después, Rafael salió de casa antes del amanecer diciendo que tenía una reunión en obra. Esperé 20 minutos, tomé mi abrigo, las llaves y la carpeta de la verdad, y pedí un servicio de transporte. Lo seguí, y no fue difícil, nunca miraba por el retrovisor. En lugar de dirigirse a una construcción, condujo al centro de la ciudad, estacionó a unas cuadras de un café que yo no visitaba desde hacía años y entró como si nada. Me instalé en una cafetería frente a la suya, fingiendo mirar el celular, pero con los ojos fijos en la ventana. 20 minutos después, un hombre se sentó frente a él. Era mayor, de unos 50 y tantos, con un abrigo gris impecable, corbata de seda perfectamente anudada y una mirada que apenas parpadeaba. Se movía con la seguridad de alguien que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Tenía que ser Rodrigo Paredes.
Su conversación fue baja, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Rafael le pasó un sobre grueso. Rodrigo lo abrió, echó un vistazo rápido y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Se estrecharon la mano, cruzaron unas palabras más y Rodrigo se marchó sin mirar atrás. No sé si fue imprudencia o instinto, pero lo seguí. Caminó 3 cuadras, dobló una esquina y entró a un edificio con letras doradas en la fachada, paredes y asociados, derecho sucesorio y disputas civiles. Anoté el nombre en mi celular y lo rodeé con un círculo. Mis sospechas eran ciertas, Rafael estaba trabajando con un abogado a mis espaldas. Regresé a casa antes que él. Camila ya estaba allí, supuestamente estudiando, pero la pantalla de su laptop se apagó justo cuando entré a su cuarto. Solo estaba tomando un descanso, dijo rápido, cerrándola de golpe. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera llorado. ¿Todo bien?, pregunté, intentando sonar neutra. Asintió demasiado rápido. Sí, solo cansada. No insistí, pero mi mente no paraba. Esa noche, cuando Rafael volvió, lo observé fingir normalidad. Me besó en la mejilla, habló de un problema de zonificación en uno de sus proyectos, y yo sonreí y asentí, mientras notaba el aroma tenue de tabaco caro en su chaqueta, uno que jamás se permite en las obras. Esperé a que durmiera. Tomé su celular, no necesitaba contraseña, él usaba la misma para todo. Revisé sus mensajes hasta encontrar una conversación con el contacto, RP. El último texto, enviado esa misma tarde, decía: procedemos como se habló. Una vez que tengamos las firmas, impugnamos el testamento. Ella no lo verá venir. Adjunto, un archivo en formato PDF titulado Plan de modificación del fideicomiso Herrera. No necesité abrirlo, solo el título me heló la sangre. No iban a simplemente disputar la herencia, iban a borrarme de ella, pedazo a pedazo, de forma legal y definitiva. Al día siguiente, mientras Rafael estaba en la oficina, me dirigí a su despacho con un objetivo claro. Había un archivador metálico con llave que siempre consideré su espacio, y que nunca había tocado, hasta ese día. Sabía que guardaba una llave de repuesto pegada bajo el fondo de un cajón, y ahí estaba. Con las manos temblorosas, la saqué y abrí el cajón blindado. Dentro encontré carpetas con documentos financieros antiguos, contratos y copias escaneadas de cartas con fechas de hace más de 15 años. Reconocí de inmediato algunos nombres: Herrera Maderas, la empresa que mi padre había construido desde cero, la misma que se declaró en quiebra en lo que siempre creí que había sido una racha de malas inversiones. Pero a medida que leía, la verdad me golpeaba: no fue un accidente. 2 nombres aparecían una y otra vez: Rafael Torres y Verónica Herrera López, mi media hermana. Verónica y yo no nos hablábamos desde el funeral de mi padre. Aquella vez, la rabia nos hizo romper todo. Ella me acusó de ser la favorita, y yo le reproché no haberse presentado hasta que el ataúd estaba bajando. Desde entonces, silencio absoluto. Pero ahí, en blanco y negro, estaba la prueba de que ellos nunca dejaron de hablar. Más que eso, fueron socios. Juntos falsificaron la firma de mi padre en contratos que liquidaban activos de la empresa. Crearon cuentas offshore. El dinero terminó en los proyectos de Rafael, oculto bajo empresas fantasma. Mi padre murió creyendo que había perdido todo por malas decisiones, sin saber que la traición había estado dentro de su propia familia. Seguí revisando. Entre los papeles había fotografías impresas con fecha y hora, Rafael y Verónica juntos en cafés, en lo que parecían viajes de negocios, incluso en eventos en los que Rafael me había dicho que tenía que ir solo. Una foto me heló la sangre: ambos, brindando con copas de vino en un bar de hotel en Chicago, exactamente un año después de nuestro aniversario de bodas. Me senté pesadamente en su silla, sintiendo como la rabia y el asco se mezclaban en mi garganta. Lo que creía que era un matrimonio imperfecto pero basado en la lealtad, había sido, en realidad, una fachada construida sobre mentiras viejas. Esa noche no lo enfrenté. En lugar de eso, fui a mi habitación y abrí la caja que el licenciado Andrés Campos me había entregado después de la lectura del testamento de mi tía Beatriz. Bajo la última carta y las escrituras de propiedades, había un sobresellado con la inscripción:
privado. Léelo sola. Lo abrí con dedos entumecidos. Dentro, una carta corta de mi tía y una memoria USB. La carta decía: Mariana, sé que esto no será fácil, pero mereces conocer toda la verdad. La muerte de tu padre, el silencio de tu hermana y la ambición de Rafael nunca fueron una coincidencia. Hace años contraté a alguien para investigar. Guardé todo hasta que supe que podrías enfrentarlo. Ahora es tu momento. No dejes que te borren. Pelea como yo lo haría, pero más inteligente. Con el corazón acelerado, conecté la memoria USB en mi laptop y vi desplegarse una década de traiciones en imágenes y audios claros, reuniones entre Rafael y Rodrigo Paredes en un hotel del centro, Verónica apareciendo de fondo, riendo con Santiago, discusiones sobre tiempos y presiones, e incluso frases como: si Mariana no coopera, cuestionaremos su capacidad mental. Beatriz era excéntrica, con eso basta para que el juez dude. Pero Beatriz no era excéntrica, era astuta. Y ahora me había dejado no solo su herencia, sino su guerra. A la mañana siguiente llamé al licenciado Andrés Campos y le pedí una reunión inmediata. No le dije nada por teléfono, prefería mirarlo a los ojos cuando pusiera las cartas sobre la mesa. Nos vimos en su oficina de madera oscura, y apenas cerró la puerta, le mostré la carpeta con todo lo que había encontrado: los recibos de la casa de empeño, los retiros bancarios, las fotos, los documentos de la quiebra de la empresa de mi padre, y, por último, la memoria USB de mi tía Beatriz. Andrés escuchó en silencio, revisando cada hoja con paciencia. Cuando terminó, suspiró hondo. Tu tía era previsora, sabía que esto iba a pasar. Abrió su propia caja fuerte y sacó un sobre grueso. Aquí están las evaluaciones psiquiátricas que se le hicieron 6 meses antes de fallecer. Todas certifican que estaba en pleno uso de sus facultades. Hay declaraciones juradas de testigos y un video de ella firmando el testamento, explicando sus intenciones con total claridad. Ningún juez podría anularlo. Le conté que Rafael no actuaba solo, que Rodrigo Paredes estaba detrás y que habían manipulado a Camila para que firmara documentos. Andrés frunció el ceño. Paredes es un depredador, tiene demandas previas por tácticas abusivas en juicios sucesorios. Si él está involucrado, no se conformará con una parte, querrá todo. Ese mismo día, hablé con Camila. No la acusé, en cambio, le mostré las pruebas de la cordura de Beatriz y los documentos de su padre. Sus manos temblaban mientras pasaba las hojas. Te usó, hija, nos usó a las dos, le dije con voz baja. Camila rompió en llanto y me confesó que había firmado un poder legal creyendo que era, para ayudarme con los impuestos. Santiago, el hijo de Paredes, había sido el encargado de convencerla, repitiéndole que era, por mi propio bien, y que, si no lo hacían, yo podía terminar en problemas legales. Quiero arreglar esto, pero no sola, me dijo. No lo harás sola, respondí. 2 días después recibí un mensaje de número desconocido: tenemos que hablar. Sola. Mañana, mediodía. Hotel Verdant, habitación 312. No hacía falta que firmara, sabía que era Verónica. Mostré el mensaje a Andrés la mañana siguiente mientras tomábamos café. Negó con la cabeza. No busca reconciliarse, está acorralada, y la gente acorralada es peligrosa. No estaré sola, le respondí. Tú estarás en el lobby, vigilando. A las 11:55 entré al Hotel Verdant vestida con pantalón negro y blazer gris, la carpeta en mi bolso y la mirada fija. Toqué la puerta 312. Verónica abrió, más delgada, el cabello impecable pero los ojos llenos de nervios. Me invitó a pasar. La habitación estaba ordenada como si fuera una reunión de negocios: café en la mesa, una carpeta en la cama, cortinas a medio cerrar. Rafael se está desmoronando, empezó sin rodeos. El trato con Paredes se está cayendo, tu abogado encontró huecos en los documentos, y con Camila echándose para atrás, todo se derrumba. Krul le está exigiendo el dinero, y si no lo consigue, se pondrá violento. Yo estoy en medio, y quiero salir antes de que esto explote. Sacó una carpeta gruesa de su bolso de cuero y la puso frente a mí.
Aquí está todo: contratos, transferencias bancarias, cartas notariales, fotos de reuniones entre Rafael y Rodrigo, y el diagrama de cómo pensaban usar la firma de Camila para forzar una revisión del testamento. Luego, con un susurro, añadió: y esto es lo que Rafael buscaba de verdad. Dentro había copias de documentos que describían una colección privada de arte y antigüedades, escondida en una propiedad no registrada de Beatriz. Valor estimado: casi $12 millones. Por eso se casó contigo, dijo Verónica con amargura. No fue amor, fue acceso. La miré largo rato. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque si Krul descubre que yo lo traicioné, me mata. Ayúdame a desaparecer, y todo esto es tuyo. Me levanté y miré por la ventana, el sol brillando sobre el estacionamiento. Me giré y respondí: tendrás tu escape, pero primero firmarás una declaración jurada, y me darás cada documento. Si mientes una sola vez, estás sola. Verónica no discutió. Por primera vez, la que tenía el control era yo. Esa misma noche, Andrés presentó una solicitud de medida cautelar para congelar todos los bienes vinculados al patrimonio de mi tía Beatriz. Con la declaración firmada de Verónica, el archivo completo de pruebas y la retractación formal de Camila, teníamos suficiente para frenar cualquier movimiento de Rafael y Paredes, al menos por ahora. Pero el tiempo jugaba en contra. Rafael no era solo imprudente, estaba desesperado. Y los hombres desesperados arrastran a todos con ellos. A las 9:40 de la noche, Andrés recibió una llamada de un viejo contacto en la comisaría: tu cliente, el esposo de tu cliente, tiene una reunión mañana con alguien que llevamos años rastreando. León Carrillo, alias Krul. Ese nombre ya me lo había susurrado Verónica con verdadero miedo. Krul no tenía tarjetas de presentación ni registros oficiales, solo rumores de dedos rotos y personas que nunca volvían a aparecer. La reunión sería en una hacienda privada a las afueras de la ciudad, una propiedad registrada a través de una sociedad fantasma ligada al despacho de Paredes. Todo volvía a llevarnos a él: cada mentira, cada firma falsificada, cada jugada legal disfrazada de cortesía. Andrés no dudó. Vamos a incluir al mayor Sater, lleva años detrás de Carrillo. Si caen juntos, se acaba el juego. Antes de la medianoche, yo ya estaba en un lugar seguro con Camila y Andrés. La policía montó vigilancia alrededor de la hacienda. Yo no pude dormir, pero no era miedo, era foco. Pasé la noche revisando con Camila cada línea de tiempo, cada transacción, asegurándome de que nuestra casa de la verdad fuera más sólida que su castillo de mentiras. A las 6:43 de la mañana llegó un mensaje del mayor Sater: objetivos en el lugar. Vigilancia manteniendo posición. A las 9:15, todo había terminado. La policía irrumpió justo cuando Rafael entregaba un documento titulado Cesión de Derechos Ejecutivos. Dentro, Rafael, Paredes y Carrillo discutían cómo liquidar los activos del patrimonio a través de cuentas offshore usando los poderes notariales de Verónica como última capa de protección. Encontraron firmas falsificadas, un maletín con efectivo sin registrar, y archivos digitales que vinculaban a Rafael y Carrillo en un esquema de movimientos ilegales de activos de al menos 3 años. Paredes intentó ampararse en el secreto profesional, pero la declaración previa de Verónica ya había neutralizado ese argumento. Cuando Andrés me llamó para decirme que todos estaban bajo custodia, no lloré ni exhalé de alivio, solo me quedé quieta, sosteniendo la mano de Camila. Esto no ha terminado, le dije. Carrillo tiene gente. Rafael tiene dinero escondido. Paredes aún tiene contactos. Pero tú tienes la verdad, susurró Camila, y a mí. Asentí. Y no hemos terminado todavía. Esa tarde, mientras preparábamos el regreso a casa, sonó mi teléfono. Era Verónica, y su voz temblaba. Alguien ha estado en tu casa. Buscaban la bóveda, la colección, lo que de verdad vale. Se me heló la sangre. Llamé a Andrés de inmediato. En menos de una hora, íbamos rumbo a la propiedad no registrada que, según Verónica, podía albergar el tesoro oculto de Beatriz. La reja de la vieja casa colonial colgaba abierta, una bisagra torcida,
señal de que alguien había entrado a la fuerza. El portón de la bodega en el sótano estaba apenas sujeto por un tornillo oxidado, y adentro, el caos. Cajas volcadas, estantes vacíos, papeles rotos por el suelo. Quien fuera que buscó, no lo encontró. El aire olía a madera húmeda y a un leve perfume de lavanda, el mismo que mi tía Beatriz solía guardar en sus pañuelos. Camila estaba a mi lado, con la linterna temblando en la mano. Sus ojos se movían rápidos, pero su mandíbula estaba firme. «Quiero ayudar a arreglar esto», me dijo. «Esto también es tu historia», respondí. Movimos unas viejas cajas de madera en el rincón más alejado. Allí, la pared tenía un tono distinto, y en el centro, un pequeño ojo de cerradura de bronce. Saqué del bolsillo interno de mi abrigo el último sobre que me había dejado Beatriz, marcado con las palabras, «Solo cuando intenten quitarte todo». Dentro había una sola llave. La introduje en la cerradura. La madera crujió, y el panel se abrió revelando un pasadizo angosto, apenas suficiente para pasar de lado. Camila entró primero, iluminando con la linterna. Al final, una puerta de piedra que se dio con un empujón suave, y ahí estaba. Cajas apiladas, perfectamente selladas, con etiquetas en la caligrafía de mi tía. Dentro, lienzos envueltos en lino con certificados de procedencia de museos internacionales, joyas de época colonial, libros raros, una partitura manuscrita de un compositor austríaco desaparecido hace más de un siglo. El inventario mental que hice en ese instante me decía que valía mucho más que cualquier cifra mencionada en los documentos legales. Sobre la caja más alta había una nota mecanografiada, para Mariana. Si llega el momento, sabrás qué hacer. Intentarán poseerte. Intentarán silenciarte. Pero no entienden que la verdadera herencia no es el dinero, es la claridad, el poder de decidir quién eres cuando el telón cae. Me quedé ahí, respirando el aire quieto de ese lugar, sintiendo el peso de generaciones sobre mis hombros. Esto ya no era solo sobre una herencia, era sobre recuperar el control de mi historia, sobre limpiar el veneno que habían intentado plantar en mi hija y en mí. No nos llevamos nada. Sellamos el pasadizo de nuevo, tabla por tabla, tornillo por tornillo. Andrés organizaría que todo se catalogara y se pusiera en un fideicomiso a mi nombre, lejos del alcance de Rafael, de Paredes y de cualquier juez que intentara revertir el testamento. Cuando salimos, las luces de la patrulla iluminaban el camino de entrada. Verónica había desaparecido otra vez, probablemente rumbo a algún lugar donde empezar de cero. Rafael seguía detenido. Paredes sin derecho a fianza. Carrillo, en la lista de vigilancia federal. Esa noche, ya en casa, encontré a Camila en el porche trasero, con una taza de té caliente entre las manos. Levantó la vista y me miró con una firmeza nueva. «Lo siento, mamá». «Lo sé», respondí. «Y ahora ya sabes quién eres». Asintió despacio. «No somos víctimas, ¿verdad?» «No», dije, tomándole la mano. «Somos las que pasamos por el fuego, y no nos quemamos». El cielo estaba despejado, las estrellas apenas visibles sobre la ciudad. La casa, por fin, estaba en silencio, nuestro silencio. Y aunque no lo dije en voz alta, lo supe con absoluta certeza, vinieron por una fortuna, y me dejaron algo mucho más peligroso. Me dejaron despierta.